Señores, buenas noches. El día de hoy vamos la responsabilidad médica en los servicios de salud. Algo ha pasado en la presentación, voy a volver a entrar. Aspectos médicos legales en los servicios de salud, la responsabilidad médica. Un ratito, por favor, para poder presentarlo. No nos jala todo. Hace años la medicina era más tranquila. Para nuestros profesores, para los docentes de la época de antaño, ha sido más tranquila, aunque toda la vida ha estado sujeta a normas. Ya hemos hablado, la medicina siempre se ha basado en textos y en algunos establecimientos de salud del extranjero, y acá en Perú, como en San Bartolomé, ha estado sujeto a normas como guía de prácticas clínicas, guía de procedimientos, manual de procesos, y poco a poco nos sigue incomodando. ¿Por qué? Porque si bien el ejercicio de la medicina es una profesión liberal que nos permite trabajar en la mañana en el Estado, en la tarde en la clínica, en la noche en la universidad y en cualquier hora de práctica privada, hay gente que sale y trabaja realmente varios días, 24 horas, pero siempre hemos estado sujetados a normas que, si bien no han estado escritas, han estado descritas en los libros, en los textos. La responsabilidad médica surge como consecuencia de incumplimientos de las normas, y le colocan el nombre de mala praxis. Antes los médicos tenían una ascendencia hacia nuestros pacientes, y eso se basaba. No había celulares, no había WhatsApp, no había Facebook, no había Google, que todo lo sabe. Entonces, la palabra del médico era creída y se basaba en eso para el desarrollo de la relación médico-paciente, relación médico-familia, y con eso íbamos avanzando y, de acuerdo a nuestros aciertos, íbamos aumentando la credibilidad. Lamentablemente, producto de la modernidad, se ha perdido esa relación tan hermosa de médico-paciente y también la credibilidad. Hoy día hablaba de una paciente que yo había atendido el parto a su mamá. Imagínense, y ahora está gestando y me llamaba en parte coloquial, en parte amical, y me decía que me mostraba unos exámenes de orina, pero no me decía que él había vuelto a ver a su médico tratante, y hoy día me cuenta que aparte su médico tratante ha visto a 2 urólogos más, que qué orientación le decía. Lo primero tiene que hacer caso a un solo médico, ¿no? Un médico va tranquilo, 2 médicos ya te locas, y 3 médicos de una muerte segura. No digo de pacientes de éxito letal, sino son tan diversas las aristas, los puntos de vista, que ya se complica la relación, ¿no? Y aparte, los pacientes ahora, antes de ir a ver, comienzan Google y quieren saber más que alguien que estudiaba más de 10 años. Y se olvidan de que no hay enfermedades, sino hay pacientes. Entonces, antes el médico tenía mayor ascendencia. De repente porque dedicaba más tiempo al paciente, de repente porque no había tanto el trato comercial entre que el paciente antes daba gracias o daba en agradecimiento
en agradecimiento le pagaban con obsequios, o le daban el enrueque, o le expresaba, el paciente manifestaba su cariño, su agradecimiento a través de obsequios. Y el médico los estaba de buena fe y orgulloso y llegaba con cariño a la casa de lo que le habían dado. De repente con los bolsillos vacíos, pero con el corazón lleno de alegría por la retribución del acto médico de los pacientes, ¿no? Hoy en día eso se ha perdido, la mayoría de pacientes tienen seguro, quieren tratarse con seguro, y todos quieren pagar la tarifa de acuerdo al seguro, ¿no? Entonces, el mundo que nos afrontamos, la población de jóvenes, les viene una noche bastante oscura para poder establecer buenos vínculos con esa relación médico-paciente, con lo cual se evita bastantes malos ratos. Siempre que exista mala praxis, hay una responsabilidad médica que se podrá exigir por vía penal o civil. Aunque ahora últimamente también están sacando algunas instituciones la responsabilidad por vía laboral, que todavía los abogados no lo están haciendo muy a menudo, pero ya la Contraloría está iniciando juicios por responsabilidad laboral al personal de médico. Entonces, ya se imaginan, cuando nosotros vayamos a hacer el acto médico, cómo nos ponemos tensos o nos preocupamos el momento de hacer un acto médico. Nos comenzamos a poner en un momento pensando todas las consecuencias. Antes uno iba y ejercía la medicina con mayor libertad, con mayor seguridad y pensando en el resultado del paciente. Hoy en día, cuando vamos a atender, muchos pensamos en la responsabilidad y lo que nos podría pasar. Pongo un ejemplo. Pónganse el caso, vamos a operar, cuando de repente vemos al anestesiólogo en apuros, y el anestesiólogo en apuros sigue sin decir nada, y le preguntamos antes de bisturí, y decimos, un momentito, acá hay algo raro. Oiga, doctor, ¿qué ha pasado? No se preocupen, sigan nomás. ¿Te ha pasado algo? Ah, sí, la paciente ha hecho un paro, pero ya lo saqué, sigan nomás. De repente, como que siga un paro, que venga, que lo evalúe cardiología, que venga el especialista el intensivista, ¿no? Vinieron, se suspendió la operación, la tomografía, todos los estudios, la paciente pasó en UCI, y el anestesiólogo sale y le dice a los pacientes que la paciente está muy bien, que cualquier cosa le pregunten al ginecólogo. El ginecólogo dice, oye, pues si yo no he operado, ¿qué voy a informarles? Pero la familia y los medios de comunicación se van sobre el cirujano. El anestesiólogo rápidamente zafó del problema y ya que quería que le explicaran el ginecólogo. Gracias a Dios para los ginecólogos no hicimos ni un corte, nada, y se suspendió hasta que el paciente posterior, digamos, tiempo después, se logró, gracias a la comprensión de la familia, y cuando se recuperó del paro que había tenido, nos pidieron que lo operemos. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho solamente un corte con el bisturí y el paciente no iba a UCI por el paro anterior
y la familia, ¿cómo quedaba? Para ellos, ¿quién iba a ser responsable? ¿A quién iban a denunciar? Al anestesiólogo. El anestesiólogo dijo, este problema no sigan nomás, todo está bien. Pero felizmente que se paró esa cirugía pensando en lo que podía pasar, ¿no? Entonces, sospechemos bastante en los momentos que tenemos que tener decisión y comuniquemos las cosas como son y no dejemos pequeños grandes detalles con la confianza que todo va a ir bien. Y la cantidad de proliferación de reclamos y las demandas judiciales no se ha desarrollado la misma cantidad de las cuestiones de los médicos. Si bien la capacitación se multiplica, las demandas han subido en forma logarítmica. Entonces, los reclamos son por todo. Doctor, usted me ha dicho que tome cada 6 horas, acá dice cada 4 veces al día. ¿Por qué usted me dice cada 6 horas y acá me dicen 4 veces por día? Tú lo escuchas y lo miras, ¿no? O dice, doctor, usted dice que tengo 4 semanas, 2 días de gestación, pero acá por mi última regla me sale que tengo entre 4 y 5. Son cosas tan sencillas que a veces nosotros no nos expresamos bien, o la familia o el paciente no lo entienden bien, y ya comienzan a reclamar en forma no correcta, no en los términos. Y también ha aumentado la preocupación de los pacientes o los familiares, o clientes si quieren, porque de los servicios de salud, por los posibles casos de errores y negligencia médica. Vienen a hacer preguntas, vienen a suponer, no sé si habrá a un geriatra en la reunión, le dicen a uno que el geriatra indica con muy buen sentido y en forma pertinente, oportuna, la memantina para los ancianos, y viene un familiar ahí prepotente, matonescamente, que le dice qué tipo de médico es usted, que le quiere que tenga ABCD. ¿Qué ha hecho este paciente o este familiar? Ha leído las posibles efectos colaterales de la memantina. Entonces, no es justo y cualquiera se altera, ¿no? Y los médicos tampoco ya no son con los antes que se reían cuando venían y se reían de la ignorancia del paciente que era osada y lo tomaba como anécdota. Ahora los muchachos de hoy en día le dicen, señora, la puerta está por ahí. Y retírese, ¿no? Y eso no le gusta a las empresas, a las instituciones prestadoras de servicios, porque están pudiendo perder un paciente con una facturación. Tenemos que tener bastante cuidado y manejar muy fino y estimular y desarrollar la relación médico-paciente, que es la base primordial de la confianza. Mucho se habla de responsabilidad, mucho hablamos de qué irresponsable o qué es responsable, pero muchas veces no reparamos en lo que es la responsabilidad. La responsabilidad es la obligación que tenemos nosotros de responder por nuestros actos, cuando ellos han sido causantes de un daño. Somos responsables de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer, de lo que hablamos o no hablamos, de lo que escribimos en la historia clínica y de lo que dejamos de escribir. El acto médico y la responsabilidad del acto médico viene de que uno amanece hasta que uno se acuesta. Y los pacientes y familiares hoy en día lo tienen bastante claros
y los abogados se mantienen con los ojos abiertos, que para lo que nosotros es algo explícito, algo implícito, para ellos dicen, no, acá no dice eso. Y nos vemos con problemas. ¿Qué es la responsabilidad profesional? La responsabilidad profesional es la misma obligación, pero tiene una diferencia, es cuando los daños fueron causados en el curso de la actividad profesional. El curso de actividad profesional viene hasta cuando nosotros inocentemente contestamos el teléfono, en forma de caballeros o de damas, contestamos WhatsApp y damos indicación por WhatsApp cuando hemos visto al paciente. Cuando nos mandan un correo diciendo todos sus males y nosotros no evaluamos y lo contestamos sin haber tocado al paciente ni haberle visto su mucosa, no hemos escuchado latidos cardíacos fetales, aceptamos como válido que dicen que se mueve, nos dicen no tenemos hambre, no, sí, sí tengo hambre y el paciente no come desde hace 2 días, cuando no nos dicen la temperatura, no tengo, sí tengo y nosotros no hemos colaborado. Son los daños y beneficios que tenemos de la modernidad. Me acuerdo del doctor Chunga cuando nos hablaba de impericia y prudencia y de observancia a los reglamentos, y eran preguntas básicas de su inteligencia, que eran los errores médicos de antaño. Y me acuerdo que eran preguntas básicas del examen que lo venía muy explícito, lo cerraba fácilmente en sus libritos de su autoría. Cuando muchas veces decimos, qué imprudente este médico, qué imprudencia, cómo ha hecho. La imprudencia no es más que la acción o la inacción o la omisión involuntaria, no maliciosa, o sea, no hemos tenido o sea, es de lo que no hemos tenido, lo hemos hecho en forma involuntaria, de lo que debemos hacer en forma correcta. Como que querer hacer una cesárea en 7, 9 minutos. Hace años, en la maternidad de Lima, había un ginecólogo que hacía su tiempo, era menos de 10 minutos la cesárea, de piel a piel. Un capo, unas manos maravillosas para la cirugía, pero un día las cosas no resultaron como planificaba. Se tenía uterina, no se pudo controlar, la paciente pasó a UCI, ahí terminó evacuada de Loaiza, en Loaiza hicieron histerectomía, la mujer joven, y por hacer el destino no dejaron un ovario, hubo una menopausia precoz, el médico lo llevaron a juicio, y en el juicio que se quedó que él le iba a dar por vida la medicación para la menopausia, las mamografías, el control de todos los exámenes de control de por vida que necesita la paciente en relación a la falta de útero y ovarios. Mientras el médico estaba vivo, él no sentía la pegada de la terapia de reemplazo hormonal porque la considera de cortesía, de muestra médica, se la daba al paciente. El contrato la sentencia judicial no decía si le podía dar o no de muestras médicas, decía que él le tenía que proveer. Él le proveía y cumplía. Lamentablemente el médico falleció y la paciente siguió viviendo, y cuando mensualmente ya no tenía sus
medicinas, la paciente tenía que comprar, pero la paciente dijo, no, el médico ha dejado casa, todo, y le mandó a la familia para que siguiera cumpliendo con el compromiso. Y la familia, hasta principios de los 2000 y pico, seguía cumpliendo con el compromiso de proveerle la terapia de reemplazo hormonal, en perjuicio ya de su propio bolsillo, porque lo que tenían que adquirir y dársela. Nunca le había pasado nada. El médico, realmente una saeta, entraba rápido, un solo corte de piel hasta acá, hacía la maniobra de Pelosi, sacaba rápido al niño y suturaba él en un solo plano el útero y salía acomodando y cerraba rapidísimo. Cuando se confrontó la descripción del reporte operatorio con lo que decía los textos de la época, se vio que él no había cumplido en los procedimientos, entre comillas, normales para realizar una cesárea. Y por eso que el juez determinó que tenía que asumir todo ese gasto. A fallecer quedó la familia. Bueno, yo ya no tengo contacto con los hechos, pero lo dejé hasta ser en los principios de año y cerca del segundo decenio del siglo XXI, sabía que seguían cumpliendo. La impericia es la ineptitud, o ignorancia grosera del saber medio exigible a un médico. Puede ser defecto de formación, no lo formaron bien en la universidad, se quedó dormido en la clase, se fue a un internado con poca casuística que no aprendió, se olvidó, no siguió actualizándose y no tenía la suficiente experticia para desenvolverse. Una cosa es reducir una fractura, otra cosa es la inmunización de un miembro, que todos nos debemos acordar o saber, ¿no? Pero la impericia también está entre la responsabilidad del acto médico, que tiene perjuicio, ya sea civil o penal, y como le dije al principio, hasta laboral lo están vendiendo, aunque los juicios laborales son más simples, pero repercuten en el registro personal como profesionales, que todo el mundo quiere tener su archivo personal limpio en la institución, ¿no? La negligencia es el actuar descuidado. No me importa si erro, nomás déjalo ahí. Doctor, está sangrando, déjalo, ya solito para. Y es actuar descuidado y falta de diligencia, cuando no me diga falta de conocimientos, actuar en menos. Y estoy capacitado, estoy instruido, estoy entrenado, pero entramos a una operación y vemos, déjalo ahí. Doctor, los pacientes siguen con sibilantes. Ya se le va a pasar con 2 pufos a su casa y ya dile que cualquier cosa nos avise. Paciente que ha venido a sufrir una caída, está sentado en tiempo, espacio y personas, uno los mira, no, que se quede en observación, no le manda a hacer una tomografía, sabiendo que debe realizar. Muchas veces no dicen negligencia. Es como cuando la televisión negligencia médica sale con titulares cuando la paciente tuvo una lesión por acceso para la venopunción, y no dicen que es la enfermera, le echan la culpa al médico tratante, al médico que firmó la indicación. Entonces, muchas veces hay que leer la letra chiquita y hay que saber orientar. Y esto de tipificar negligencia médica
hasta al menos desde hace 2 años ya usan supuesta negligencia médica. Pero ahí la enfermera, obstetriz, el odontólogo, salen y no lo mencionan para nada, todo es médico, el médico es responsable. El médico está en su casa, pero le indicó una evolución cada 6 horas, vino a enfermería y lo hizo cada 2 horas o lo hizo cada 12 horas, por A por B, negligencia médica del médico. Entonces, hay que estar atento que no nos coloquen, primero no cometer la falta y dos, que no nos coloquen la falta de otros. Y hay que preferimos exagerar un poco, o ser proactivos antes que estar viendo. Cuando muchas veces nos han dicho, oye, un sangradito, no, ya está parando solo. Y no se para, y después están llamando urgente al hospital que tenemos que regresar porque la paciente se está chocando. No provoquemos la ira, compramos lo que está dispuesto, compramos con los protocolos, compramos con las guías de práctica clínica, vemos cumplimiento a lo que está escrito en el proceso. Así sea un pequeño procedimiento, hagamos como debe ser. Hay gente que tiene mucha habilidad en las manos, son unos artistas en la operación, pero no miden el daño que puede ocasionar. Y una vez escuché una definición, el problema es que sus manos saben más y andan más rápido que su cerebro. Hay un médico que tenía una mano divina, pero disminuía el peligro de las complicaciones y no las registraba para poderlo prever. El dolo es el nivel de culpabilidad de máximo grado donde el resultado obtenido se ajusta a la intención de la gente. O sea, el dolo es donde nos echan toda la responsabilidad. Culpa es el resultado que no fue requerido por la gente, pero pudo ser previsto y no lo fue. Por imprudencia, negligencia, inobservancia a los reglamentos. Por eso dicen culposo o doloso. El doloso, hay la culpabilidad. El culposo no fue voluntario, pero sí pudo ser previsto y pudo ser evitado. ¿Qué es la responsabilidad médica? Es un conjunto de categorías que están relacionadas con el acto médico. Estas se encuentran estrictamente vinculadas una con la otra entre sí. La falla de esta estimula la formulación de reclamos y demandas judiciales, independientemente de resultar o no justificados. Lo que le decía, ¿qué responsabilidad podemos asumir nosotros si nosotros hemos puesto la indicación cada 6 horas, pero le ponen cada 4, cada 8? De repente, ¿cuál es la responsabilidad que pusimos? Idem, y bueno, y lo que está estipulado que escribamos todos los días, hagamos la actualización de la terapia, aunque sea la misma, en algo tan malo, ¿no? Entonces, nosotros debemos cuidar, hacer las cosas como deben ser de la primera vez. Si hacemos una apendicitomía, hagamos con todo. Si es Mamburni, si hagamos o si quieren hacer una chiquita, una laparoscópica, hagámoslo bien. Tomamos la medida de asepsia, primero diagnosticar bien, con contundencia, con los estudios que tengamos a la mano y con nuestra capacidad de resolución para palpar bien un abdomen.
ver la sintomatología del paciente y a la hora de decisión tomar la decisión, operar en forma oportuna y con los pasos correspondientes, de acuerdo a lo que nos dice la bibliografía, la guía, pero hagámoslo tal como está por más habilidad que tengamos en la mano. Si nosotros no cumplimos con lo que tenemos que hacer, los pacientes formulan el reclamo y si no lo están escuchando en la misma institución prestadora de salud, se va a quejar de su salud, o si no se va a quejar a la Defensoría del Pueblo, o si no, hacer la demanda y y si le hacen demanda fiscal y el fiscal encuentra que puede haber algo, se inicia y eso ya no se para hasta después. Y después puede ser justificado o no, pero ¿quién nos devuelve el tiempo invertido, la plata que hemos gastado en abogados, la alteración psicológica ante un hecho que nosotros vemos que no es justo? Y lo peor si fuera justo, no vemos, pucha, yo me equivoqué. Ya sabes lo que te toca y sabes todo el martirio del proceso judicial y encima vas a tener que hacer la reparación. Entonces, lo primero para asumir nuestra responsabilidad médica, primero, buena relación con pacientes y familiares. Segundo, hacer las cosas bien desde la primera vez, de acuerdo a lo que está establecido descrito. Lo de mayor importancia en los aspectos críticos de la responsabilidad médica es la relación médico-paciente, que es fundamental llevarse bien, ser comunicativos, ser sinceros, usar un lenguaje asertivo, emplear el léxico que el paciente entienda, no usemos tecnicismo en la explicación, que muchas veces podrá tener títulos académicos mayores, pero el léxico médico es muy exquisito y la gente no lo sabe. Entonces, usar lo mejor posible nuestro idioma para entendernos, la historia clínica completa, detallada, que no falte nada, de cumplir con la norma de historia clínica, registrar todo, aunque sea uno le haya dicho, pero yo vine a las 3 de la mañana, lo vi, conversé, lo vi y dejé indicaciones. Su evaluación, doctor, ¿dónde está? No, pero acá están mis indicaciones. Doctor, disculpe, acá las indicaciones las ha hecho el residente. Pues yo le dije que nada, y su firma y sello, ¿no? ¿Dónde está la evaluación de ahora? El interno lo ha hecho, el interno no dice nada, no escribió. El preguntan, no sé dónde dejé el papel, lo dejé por ahí. Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que tener dedicación, entregarnos en el momento de que hacemos la evaluación, estar imbuidos en esta, entregarnos todo nuestro ser a compartirlo en forma vivencial con el paciente. Y eso nos va a ayudar bastante en salir de los problemas de la responsabilidad médica. En mi experiencia, en la mayoría de los casos que imputan, falla una responsabilidad médica, la mayoría de casos no tienen fundamento. Y cuando no tienen fundamento, pero nuestra mejor defensa, lo que es nuestra obra de arte para poder expresarnos, no dice nada. Ni siquiera dice que ha venido. La enfermera es una mejor amiga, nuestra baleada, que dice, médico fulano y tal, evalúa paciente. ¿Dónde está la evaluación? Nadie sabe. El consentimiento informado, que no es, ojo, no, el consentimiento informado, mucha gente me dice, es una parte administrativa que se hace por cumplir. No, señores. El consentimiento informado es una parte de la evaluación clínica donde uno le comunica en un idioma llano y sencillo
y comprensible al paciente o al familiar del paciente cuando dice no puede, qué es lo que va a hacer y cuáles son los pros y los contras, riesgo y beneficio, qué se espera, cómo se va a realizar. Y ese tiene que estar en la historia clínica y tiene que estar firmado. Muchos de los consentimientos dice huella digital. El otro día les conté lo que pasaba con huella digital, ¿no? Habían puesto la huella digital de la paciente y decían que era analfabeta. Y el paciente era ingeniero. Vamos a conversar un poquito sobre la relación médico-paciente, que es un privilegio que tenemos a entablar una comunicación, un intercambio de ideas, intercambiar dos puntos de vista totalmente diferentes. De un paciente que está a disposición de lo que el otro quiera, pueda y sepa hacer, y del médico que está a disposición de toda la confianza que el paciente o sus familiares le puedan brindar. Ahí debe haber una confianza mutua que se expresa a través de esta relación. La relación no solamente del médico, sino de la enfermera, del equipo de salud. Un día, cuando mi madre estaba viva, tenía una hematuria, y estamos viendo la evolución de la hematuria a través cómo quedaron los pañales. Entonces, y las auxiliares no querían cambiarla porque contestaron que era mejor tener el pañal con ese. Seguí insistiendo que tenía que cambiar pañal y me decían que era malo cambiar de pañal tan seguido. Entonces, lo que yo consideré un insulto a la inteligencia, lógicamente las autoridades no sabían que era médico y las invité a retirarse y a llamar a la supervisora de turno. La supervisora de turno me conocía, yo había trabajado en la clínica y me pidió por favor que no vaya a la dirección ni a la gerencia médica porque las chicas se iban a quedar sin trabajo. Le digo, es fácil, no sean, que no discutan, que atiendan, y si tienen duda entre lo que está pidiendo el paciente, que lo sugieran, ¿no? Entonces, que lo pidan a una enfermera. Entonces, y cuando bajé me dijo, ¿quién es su médico, doctor? El médico no tenía nada que ver, le digo, la responsabilidad es de la técnica de enfermería que habían dicho que una paciente era mejor no era mejor tenerla con sus heces en los pañales y que el cambio seguido de pañales era un peligro para el paciente. ¿Se imaginan esa respuesta? Mi madre tenía cerca de 90 años en ese entonces. Si no hubiera sido por la magnífica relación médico-familia que tenía con el médico tratante, hubiera procedido de otra forma. Pero conversando con el médico, y las enfermeras, lo primero que dijeron, dele de alta. Entonces, cuando nos reunimos conversando, me han pedido que le dé de alta, doctor. Me dice, haz lo que tú creas conveniente, le digo, pero lo mejor el paciente. No, doctor, terminamos la vienda venosa y ya sale. Ya, perfecto. Pero la relación, con una buena relación médico-paciente evitamos muchos conflictos y confrontaciones. Por responsabilidad médica surge el fracaso de la relación médico-paciente. Las causas de que la relación médico-paciente no vayan bien vienen de una de las causas, como hemos hablado, de los avances en medicina. Hay un aumento, un incremento de la expectativa en forma logarítmica
y versus la muerte, la enfermedad y con la capacidad responsable. Muchas veces me río, los familiares comienzan a buscar en Google la información del médico y según eso comienzan a ver qué tipo de médico es, si lo van a cambiar o no. Ni siquiera lo conocen, porque ya están siendo subjetivos de dónde es, dónde ha trabajado, su experiencia, todo lo que pueden googlear lo sacan. Y nos llevan, saben muchas cosas más de lo que nosotros vendemos o publicamos, pero comienzan a preguntarle, doctor, ¿usted viajó por qué motivo viajó a Chicago? Doctor, usted estuvo en Boston, ¿fue por placer o fue por capacitación? Doctor, usted estuvo en Valparaíso, ¿cuánto tiempo? Ah? ¿Fue capacitación o fue un poco que a uno ya lo saturan, ¿no? El cambio de modalidad asistencial también ha afectado bastante. Esa empatía, ese acercamiento que teníamos, ya no es el mismo. Mucho video social, mucho modernidad en sentido de computadora, por Meet, lo vemos hacemos una videollamada, y eso que ha quitado el apretón de manos en la mañana, el tocar la frente del paciente, el examen físico y ver el color del paciente. Ver o leer el pañal de la pérpera, ver la cantidad que está. Entonces, ha cambiado la modalidad asistencial. Yo creo que en desmedro, el desarrollo nos ha venido en desmedro de la relación médico-paciente. Luego hay un cambio de paradigma de la relación médico-paciente. Antes era paternalismo. Creía en lo que decía el médico. Se creía lo que mencionaba, indicaciones. El médico te decía, te tomas 4 vasos de agua de cabeza y con sorbete, el paciente lo hacía. Si el médico le decía, dale sopita 8 veces al día, le daban sopita 8 veces al día. Ahora el paciente cuestiona, impone, modifica, se vuelve autónomo. Él quiere decidir por sí mismo. ¿Por qué le da una cada 12 horas? ¿Por qué no le da una pastilla cada 24? ¿Por qué le da cada 6? ¿Por qué le da A y no le da B? Tienen que apretando al doctor Google le va a contestar todo. Y uno le dice, saque su orina, la muestra de orina, la de primera orina, saque el segundo chorro, lávese bien, elimine el primer chorro y saque el segundo. ¿Por qué el segundo? ¿Por qué no el tercero? ¿Y por qué no el primero? ¿Dónde dice eso? Yo he leído en Google que no tiene nada que ver. Y desautorizan al médico por una simple googleada sin saber quién es el autor del artículo. Lamentablemente, yo supongo que en los próximos años esto se va a implementar como lo han implementado en la pandemia, ¿no? Médicos que hemos atendido solamente por teleasistencia y no forma presencial. Tenemos nuestras razones, explicaciones. Tampoco hemos sido como cierto exministro de salud que fue todos los días a su establecimiento de salud, pero no atendió ni un solo paciente. Iba a repartir las tarjetas porque era personal de riesgo de su consultorio que queda frente al hospital de Piura, y él no los podía atender en el Hospital Nacional, pero sí los atendía sigilosamente en su consultorio particular. Estaban remunerables de 8 a 2, pero estaba disponible el consultorio de 8 a 8. La responsabilidad penal.
esta responsabilidad penal, ojo, cuando se empieza un juicio penal, ya no para hasta cuando el Poder Judicial lo pare. No es como el socio civil que en cualquier momento conversamos y le decimos al juez que ya no ponemos no acuerdo. El penal sigue, si es que comienza así. Por favor, ¿me escuchan? Sí, sí se le escucha. Por favor, Rosa Isabel o Anita, ¿me escuchan, por favor? Sí se escucha, Sí doctor. se le escucha, doctor. Ya. Sí se escucha, doctor. Gracias, muy amable. Lo que pasa es que me salió que no tenía conectividad. Vamos a continuar, por favor. Mil disculpas. La responsabilidad penal se inicia cuando cometemos un delito o una falta, o una supuesta falta o delito. Esa de responsabilidad penal va dirigida en forma personal. No se puede exigir una persona jurídica. Muchos médicos en las clínicas tienen facturación por empresa y no como honorarios, y por eso que las clínicas prefieren tener por facturación y no por factura de empresa y no de recibos honorarios, porque ahí deslinden la responsabilidad entre penal, oye, yo no, soy empresa, tú eres empresa, reclamen a la empresa, la empresa deriva al médico y el médico asume. Y si uno pierde, si prueban que ha cometido el delito, falta, se queda amarrado por muchos años, que tiene que ir a firmar, asistir, limitación en la salida del país, cuando uno pide visa aparece, es bastante incómodo. Es algo que se le imputa a la persona, no se le va a la responsabilidad penal, no se le va a la institución. Y nos causa preocupación a profesionales y muchos pacientes y familiares demandan cuando estiman que hay mala praxis. Y ellos hacen ante la sospecha, lo colocan y después que se decida si es que hay o no hay mala praxis. Inclusive hay gente que su familia ya vino con una dolencia, que saben que su familiar que ha sido operado, ha tenido evolución de un cáncer, estadio 3, estadio 4, y llega a un hospital donde creen que pueden sacar plata, lo dan por un seguro con forma trucha, entran los médicos al hospital, lo operan, hay complicaciones que se podían esperar en un paciente en esas condiciones, pero la familia niega y dicen, revisen la historia, mi mamá primera operación, mi mamá no tenía cáncer. Muchas veces uno no le pone las cosas como son, y cuando está en juicio, van y le reclaman al colega, oye, hermanito, yo no he hecho nada, yo no puedo, son mis hermanos que no entienden, tú no sabes cómo son los familiares. Yo voy a hablarles, ¿ah? El juicio sigue, y sigue con demanda por miles de soles. Entonces, no seamos tan inocentes de caer por querer ayudar a alguien, cambiar los datos verídicos de la historia clínica. Cuando comienza alguien a denunciar, el primer documento que jalan es la historia clínica.
Si queremos ayudar a un familiar de colega, lo primero que hagamos es ser sinceros y registrar la verdad. Y eso sí, poner lo mejor en nuestra parte. Atender a la mamá del colega como si fuera nuestra madre, atender al padre del colega como si fuera nuestro papá, pero no rompamos los reglamentos. No perdamos por un falso compañerismo. Él haría lo mismo por usted. Entonces, hagamos las cosas como debe ser, buen registro de historia clínica, buen acercamiento médico-paciente, médico-familiares, y pongamos lo mejor de nosotros para la mejor atención del paciente. Y es muy difícil decirle al familiar, se falleció tu papá, se complicó, tuvo una perforación en el colon, no lo vi en la endoscopía, tomé mal la biopsia. Es difícil, pero es factible. Pero pongamos lo mejor de nosotros para cometer los mismos errores y poder, y en base de los procedimientos y procesos descritos, no seamos no queremos saber más de lo que está escrito. Seamos innovadores, pero dentro del protocolo, dentro de lo que está normado. No rompamos las normas. El primer certificado en romper las normas vamos a ser nosotros y la segunda nuestra familia. Cuando quieran cambiar la realidad a través de la historia clínica, piensen si el otro colega va a hacer lo mismo por usted. La imprudencia punible. Esta se basa en lo que hagamos o dejamos de hacer, y cuando no observamos las normas y reglas de precaución requeridas por las circunstancias, que tienden a prever o evitar un daño o perjuicio. Simple, hagamos lo que debemos hacer, cumplamos las normas, los reglamentos de precaución y agotemos todos los medios de prevención que tengamos y no lo tratemos de romper en cada acto que tratamos de decir. Siempre no tratemos de romper récords operatorios, no tratemos de hacer maniobras que no están autorizadas o descritas. Una vez en una discusión, un médico sacó un documento de revista, donde él decía que está descrito. Cuando le pedimos, un médico mayor que de nosotros, en este momento debe tener más de 80 años, y con la input del interno, del jovencito, se le pide, la revista dice, no decía que estaba descrito, decía que estaba proscrito. El médico por coqueto no usaba los lentes, no leyó bien, leyó la segunda parte, y él basaba su defensa en que concordaba con el acto que había realizado, que estaba descrito. Y no estaba ni escrito ni prescrito, estaba proscrito. Durante años me he permitido salvajemente vacilarlo a este profesor, y ella me contestaba cada vez con términos más fuertes, pero con más cariño. Entonces, cumplamos lo que está establecido en las normas y reglamentos. Leamos una noche antes la operación que vamos a hacer. Guarde. Tomemos los alimentos, si la guardia lo permite, a la hora correspondiente. Tomemos las precauciones de su cuidado personal para llegar lo mejor a la guardia, lo mejor al hospital, para poder entregar todo de nosotros, estar fresco y no confundidos
y no cometer errores onzos. Luego también es la negligencia, es daño y perjuicio concreto como consecuencia de conducta negligente por falta de previsión. Yo debo saber esto, pero no lo supe, o me olvidé, no lo tomé en cuenta, no lo consideré, tuve falta de cuidado, debí evitar, debía salir de la operación, debí pedir el control de gasas. Me dijeron que faltaba una, debí haber invertido 1, 2 horas, 3 horas en buscar la gasa. O si no la encontré al día siguiente, pedir el examen auxiliar para ver si lo ubica. Agotar y no simplemente, falta gasa, ya no. Yo no he dejado ninguna, sigamos nomás, cerramos. El hecho negligente que cometemos por no saber, por no considerar, por no tomar precauciones, por entrar sin lavarnos correctamente las manos. Y el resultado dañoso ha de mediar una relación de causalidad, y lo cual genera la responsabilidad. Oye, el paciente ha hecho infección. Sí, pero el doctor no se lavó las manos. Oye, se llevó una arteria. Sí, pues está mal, pues la luz estaba a media luz y no pidió, el doctor no pidió. Oye, ligó el uréter. Sí, es que no le amplió el campo el ayudante y el doctor no insistió. Dijo que estaba pegado a costa y que no iba a llegar a nada y que no había peligro. Y digo, un uréter. Entonces, todo hecho que no cumplamos nosotros con lo que debe ser, y ahí nos sale algo que no debió suceder, tiene que haber algo, una relación de casualidad. Y si existe eso, somos responsables médicamente. Y nos pueden someter a las denuncias de todo tipo, ya sea penal, civil o laboral. Si la responsabilidad civil, esta se basa en la existencia de culpa por parte del profesional. El demandante, o sea, el familiar, el paciente, la institución, tiene que demostrar la existencia de culpabilidad en el profesional. Responsabilidad subjetiva. Si mientras no se le pruebe, no se compruebe que el profesional está implicado, el profesional es inocente a menos que se demuestre que ha incumplido con la ley artis. El profesional le tiene que demostrar que el demandante le tiene que demostrar al profesional y al juez que nosotros no hemos cumplido con lo que se debe hacer, que nosotros hemos procedido de alguna manera en forma dolosa, forma punible, que no hemos desarrollado, cumplido los pasos. Entonces, pero lo tiene que demostrar. Yo le puedo mencionar que la enfermera dice, el doctor tal, aparentemente en estabilidad, o en estabilidad, me tienen que probar con los análisis correspondientes que he estado ebrio. No basta que lo ponga. No se pueden basar en un hecho de que subjetivo. Nos tenemos que basar en evidencia. Oye, que no tuvo cuidado, que perforó el útero, que perforó el intestino, que es algo evidente, ¿no? Aquí está amarrado.
que el brete estuvo amarrado y hay que poner que dice doble J. ¿Quién es el responsable? Entonces, pero eso está la evidencia, no es que de repente le ligó, no. Tenemos que tener la evidencia de los hechos. Mientras no nos demuestre, como el otro día, niégalo todo. Oye, pues le han pasado la foto a su esposa por WhatsApp. Dile que es Photoshop. Oye, pues acá está su foto. Dile que no eres tú, que se parece. Que en el universo hay dos personas iguales, que tú no eres. Entonces, pero en medicina el cuerpo habla, el paciente habla, las ligaduras quedan. Entonces, es difícil negar lo evidente, pero nos lo tienen que demostrar, nos tienen que enseñar los errores que hemos tenido. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, encantado, por favor. Profesor, una consulta, mire, por ejemplo, en caso de que a un paciente que sea operado, no una niña, se produce una quemadura por una placa de retorno, a pesar que ha tenido las medidas, los cuidados, ¿no? Los cuidados para al momento de colocarla. Y por ejemplo, ¿no? En ese momento supone que está todo el equipo quirúrgico y en el caso que la familia haga una denuncia, involucra a todos, pero al momento de que ya se realiza las aclaraciones, o sea, ahí se va a ir viendo quiénes son los que están más cerca al problema y los demás van quedando excluidos. Esa es mi pregunta. Y la segunda es, si es que la persona ha tenido los cuidados, tiene que demostrar que ha sido así, ¿no? Porque no se ha realizado con una mala intención, sino que ha sido una situación que se ha dado, ¿no? Por Lo ejemplo, en esa primero, situación, los familiares y la prensa se va contra el médico tratante. Cuando el médico tratante no ha sido el responsable de ponerle equipo, probablemente haya sido enfermería, pero y ahí se va derivando, que se van contra el médico tratante. Y el médico explica y sostiene que él no ha participado en la colocación, que ha habido una persona responsable en colocarlo, en verificar el voltaje, en verificar el amperaje, que debió haber estado ya previamente probado antes del inicio, y ahí debe caer en quién lo colocó pero eso ya se va dentro del proceso judicial estrictamente. A veces la mandan a la auditoría médica y la auditoría médica puede decir que fulano no lo hizo, que quedó en manos del profesional de tal profesional. Pero el juez va a pedir, oye, la auditoría de caso, y la auditoría de caso probablemente indique quién fue el responsable de colocar, que no significa que de repente no ha estado calibrado, que ha estado trabajando con defectos, que se mandó a ingeniería no lo evaluó, entonces por eso ya salía en el proceso. Y lamentablemente ante eso, el médico tratante es el que asume toda la responsabilidad sin tenerla sobre el hecho. Ya todo lo demás va saliendo a través del proceso judicial. sí, le comento porque he visto que se ha suscitado una situación así y
bueno, mis colegas, ¿no? Como que estaban un poco preocupadas porque que lo pone la enfermera circulante, ¿no? Y hay una enfermera instrumentista, pero la que lo ha colocado es la circulante, ¿no? Pero como usted dice, en este proceso se va a ir viendo también los factores que pueden haber acontecido para que se produzca esto, porque también no es porque la persona lo colocó y fue totalmente su responsabilidad, o sea, ha sido un Claro, caso fortuito, ¿no? En ese caso. en el caso de Martito, ahí puede ver que el equipo no ha sido controlado por el departamento, por el servicio de ingeniería, o se ha reportado un caso y no lo llevaron y dijeron que no hay equipos, no hay repuestos. Yo les conté en la anterior, en la primera clase, un caso de que el paciente se cayó Doctor, porque no buenas había noches. baranda. Y, Doctor, buenas y le noches. echó, Disculpe, ¿puedo acotar sí, algo? sí, por Yo favor. creo que el paciente lo que pudo haber pasado es haber hecho una reacción adversa. Entonces, directamente al paciente de repente no han visto que era alérgico y eso también pudo haber ocasionado. Es Ese factible, paciente. pero, o sea, pero eso tampoco no es responsabilidad del médico ni de la enfermera instrumentista, ¿no? Eso ya es responsabilidad del quien hizo la historia clínica, que ahí sí ya cae Así es. Ahí se le pudo haber al escuchado. médico tratante, inclusive puede jalar hasta También la... lo que pudo haber O, o sucedido es, también a la enfermera de piso que no habló, ¿no? Que no conversó con claro, el claro, paciente. o también que le colocaron la sustancia, pero no lo han diluido como debió ser. Puede haber sido muy concentrado. También, entonces, todos esos casos se ven y van descartando a las personas. Pero los primeros que dan la culpa es al médico tratante. Y el médico tratante en esos casos, como muchos casos, no es por defenderlo al colega, no tiene por qué, no tiene la responsabilidad. ¿Qué culpa tiene uno que, como usted dice, hayan hecho con una sustancia de mayor molecular y el paciente se quemó, ¿no? Pero sí hay alguien responsable. ¿Quién? Alguien que no siguió los datos, o de repente el paciente ha sido sensible y lo que dice la norma que le preparemos al 2%, le hemos preparado al 2% y con eso la piel fue demasiado sensible y se quemó. Pero todo eso está registrado en la historia clínica. Pues muchas veces nadie pone la sustancia, no pone cómo se preparó. ¿De quién es la culpa de que se trabaje con un frasquito igual que la silocaína y que sea cloruro de potasio? Y que lo abran porque está borrado y le ponen al paciente como anestesia el cloruro de potasio, retrasando un dedo. A farmacia que no lo separó, a enfermería que vino y no lo guardó correspondientemente, al que recibió, el que entregó el frasco como silocaína, el que recibió el frasco como silocaína no vio que era cloruro de potasio. Entonces hay que jalando la madeja, ¿no? Nadie tuvo la intención, pero pasó. Pero el resultado es que hay un paciente que no tiene dedo. Entonces, hay que, hay que ir viendo un poco, la maestra va jalando poco a poco. Pero el primero que lo cita el la Fiscalía es al médico tratante. Yo qué culpa tengo que le pongan el yodo y que el paciente sea alérgico al yodo. Como médico tratante, yo debía haber corroborado la historia clínica si tenía alguna alergia. Y yo debía haberlo colocado en la historia, yo le debía haber avisado a la enfermería, ojo, paciente es alérgico al yodo. Si a pesar de todo la persona que vino a hacer la limpieza le aplicó yodo, ya tengo que, como buen peruano, transfiero la responsabilidad en otra persona, ¿no? Pero si yo no le pregunté,
¿Quién es el responsable de pedir el antecedente? El médico. No, que el interno hace la historia. Está bien, pero la historia tiene que estar avalada por el médico residente y debe tener conocimiento del médico asistente, ¿no? Que es el responsable del paciente. Entonces, bonito el caso. De verdad, tenemos toda la emoción para poder llegar al rectal. ¿Y qué pasó? Que si decimos que hay una falla, pero no lo hemos reportado, no lo han solucionado. Yo le conté lo del paciente que se cayó en la cama. No le pusieron baranda, había una paciente, enfermera, tenía más de 60 pacientes, no vino en vez de 2 auxiliares, vino una, la cama estaba mal colocada, no servía la baranda, y el paciente se movió y se cayó. Culpar a la enfermera. Un momentito, la enfermera reportó que había más de 60 pacientes. La jefatura de enfermería no realizó las acciones pertinentes. El subdirector, el jefe de la sala, no remitió, no exigió que repararan la cama, la baranda. Hay otros responsables. Pero toda la vida tratan de echarle la culpa al personal más influenciado. El que pone la cara, ¡boom! El personal asistencial normalmente sale el elegido en forma daltoniana, le echan la culpa a él, ¿no? No, es que la enfermera por estar viendo su WhatsApp no se dio cuenta que el paciente se podía caer. Oye, pero ¿cuántos pacientes tiene la enfermera, no? ¿Y dónde están sus auxiliares? Ahí están sus auxiliares que están para ayudarla. ¿Cuántos auxiliares tuvo esa noche la enfermera? ¿Por qué no tuvo la cantidad necesaria? Oye, pero si hubiera asegurado bien la baranda, no se hubiera caído. La cama no tenía baranda. Y entonces ahí le dicen la parte más, ya no iba a haber aceptado al paciente porque no tenía baranda. Sí, pero el jefe de emergencia dispuso que sí, que vaya, que te lo cuide, que lo ponga contra la pared. Entonces, cuando pasa algo es muy fácil echarle la culpa a esto, pero lo importante es que las autoridades conozcan la responsabilidad de su función. No solamente y tener goyorías, también autoridades hacerse cargo de las responsabilidades de lo que él deja o permite hacer, así como lo que hace. Así como sacaron a un viceministro, ministro de salud, porque la esposa se fue a comprar sándwiches un día domingo en el carro oficial con el chofer, y están iguales responsables cuando no, el director del hospital, cuando su jefe de mantenimiento no realiza sus labores por falta de material. ¿Qué hace? Ahora está bien raro entre las normas que uno debe informar y de la imposibilidad de ejercer sus funciones, de cumplimiento de sus funciones, si no tiene el instrumental y equipo adecuado. Lo que pasa es que nosotros no lo hacemos. Llegamos apurados, hacemos nuestras funciones, tomamos refrigerio para poder salir a la calle a seguir trabajando, porque no tenemos tiempo en el otro trabajo más particular, no nos permiten ir a la cafetería en horas laborables. Pero todos tenemos que cumplir. ¿Qué culpa tiene la jefe de enfermeras del centro quirúrgico cuando la circulante no preparó las cosas como deben ser? De repente no estuvo rotulado. Si no estuvo rotulado, ¿por qué lo puso? Si no sabía la concentración. Ya habrá también responsabilidad de farmacia interna que no preparó y no colocó los rótulos. Entonces, no hay que echarle la culpa a la persona más débil ni a la primera persona que asuma la cabeza para cortársela. Debemos meditar, investigar y ponernos en lugar del otro para poder juzgar y poder
emitir una opinión. En ese caso de la paciente que tuvo su paro, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos cortado? ¿Cómo le hubiéramos explicado? ¿Le hubiéramos abierto cavidad? ¿Cómo le hubiéramos explicado al familiar el estado que está su paciente, su familiar, cuando nosotros sabemos que hay un paro y no vamos a operar así? El anestesiólogo se hubiera zafado. Debemos informar lo que sucede, lo que no está bien hecho. No podemos asumir responsabilidad de otros, no podemos decir que no va a pasar nada, porque cuando sucede es porque pasa. Pero nunca pasó nada, sí, pues ya pasó. Ándale, explíquele a sus hijos que el día de la madre van a tener que hacer una cola de 1 kilómetro para poder darle un abrazo, porque no nos pueden acompañar durante el día. Porque hay una denuncia penal en lo que se corrobora que no hemos cumplido con nuestras funciones. Entonces hay que revisar todas las aristas y una por una y expurgarlas al máximo para cuando venga, si es que por desgracia viene la Fiscalía o el Poder Judicial, poder sustentar y salir rápidamente demostrando que hemos cumplido con lo que debemos haber hecho. Conversando, buenas noches, he vuelto a buscar otra línea para poder ingresar y tener una mejor cobertura. No sé, por favor, si pueden mirar si se ve todo. Sí se visualiza, doctor. Ya. Bueno, lo que hablamos de responsabilidad civil, como la cuarta o quinta vez, gracias a la modernidad, vamos a volver a conversar. Normalmente las personas jóvenes, de los que tienen 30, 40 años, la generación tiene mayor conocimiento de sus derechos, presiona más para cumplirlo y los conoce bien y exige. Y tiene menor tolerancia al fracaso, menor tolerancia a lo que no resulta según lo planificado. Y en adición, la tecnificación y masificación de la medicina moderna ha hecho que la pérdida de la relación y el respeto médico-paciente se haya perdido. Antes teníamos los médicos de cabecera, los médicos de familia. Hoy en día cada uno busca al médico especialista cada vez más con mayor subespecialidad. Antes se buscaba el traumatólogo, luego se vino a buscar el cirujano en mano y ahora un poco más y se busca el médico del especialista en la tercera falange del dedo medio, en forma sarcástica. Entonces, hemos perdido mucho de esa relación médico-paciente, de la comunicación, de la sensibilidad al momento de conversar. El médico inclusive ya se mide porque sabe que todo lo que se comunica, todo lo que se expresa va a ser verificado por el paciente. Y muchas veces la internet no dice la verdad completa, sino a medias, lo cual no es la verdad. En eso también tenemos la vulgarización de los conocimientos médicos. Todo el mundo cree que sabe, todo el mundo habla, opina, lee un articulito y cree que sabe todo. Están los seguros de responsabilidad civil que están detrás de la falla. Hace unos años salieron un grupo de abogados de la Católica y promovían un seguro sobre el acto médico, sobre el quehacer médico, para defenderla. Ni siquiera era para subsanar el monto que nos demande. Así como esos abogados motivaban que uno buscara esos seguros, también motivaban denuncias. Un cierto ministro de Interior financiaba las publicaciones sobre supuesta negligencia
mega ocasionadas en la sanidad de su sector para que su personal pierda confianza y vaya a la privatización. Imagínense ustedes. Hay un error en la actitud de los profesionales para que promueven y comercializan los actos de salud. En la responsabilidad civil hay la obligación de los médicos y obligación de resultados. En la obligación de medios, el profesional se compromete a poner los medios necesarios tendentes a un fin preestablecido. O sea, yo me comprometo a poner mi cuerpo y alma, estar física y mentalmente lúcido y capacitado para hacer una operación con el mejor instrumental disponible. Con un cauterio que queme, que cauterice, con una pinza de alias que la pueden presentar, con una pinza que puedan uno exponer, con un separador que funcione y con gente que sepa separar, que gente que esté concentrada en la intervención. En la obligación de resultados, el profesional no solamente se pone y se obliga no solo a poner unos medios, sino a conseguir el fin propuesto a obtener un determinado resultado. Yo, ginecólogo, me comprometo a dar lo mejor de mí y mi servicio para controlar el trabajo de parto, atender el parto y el posparto y que la mamá salga con sus hijos, con su hijo en brazos. Si hay algo que falla, no he cumplido con mi obligación. Y cuando ustedes se ven, si el bebé no, en la práctica cuando el bebé no va bien, normalmente primero le preguntan al ginecobstetra y luego van al neonatólogo. ¿Por qué? Porque es el ginecobstetra que se ha comprometido y ha ofrecido y debe hacer todo lo posible para que esa mamá llegue con el bebé en brazos a casa y sea recibido por la familia. Entonces, no solamente poner los medios, también se comprometen los resultados. Y cuando ese falla, ahí vienen las denuncias, vienen los problemas. La obligación del médico es de los medios, no de los resultados. Puede haber muchas complicaciones en el transcurso del camino, pero le echan que el médico tiene que asumir muchas veces compromisos que ya no han dependido de él. Como decíamos hace un momento, ¿no? Que uno hizo todo, cumple con todo, pero de repente el yodo vino mayor concentrado y causó un daño. El médico tiene que poner en su actividad todo su saber y diligencia, todo lo que conoce, todo su conocimiento, lo que ha leído, lo que le han enseñado, lo que ha escuchado, lo que ha aprendido, todos los conocimientos que le han transferido y los que él ha adquirido. Él tiene la obligación intrínseca de cumplir con las normas de la Lex Artis. Tiene la obligación de informar sobre la situación real. No debe causar por imprudencia un daño mayor al que se quería evitar. Él debe ejecutar lo mejor de sí y cumplir con los parámetros y cumplir con toda su experticia y sapiencia. No debe exponer al paciente a un daño mayor al que puede ser evitado. ¿Qué requisitos existen para imputar culpabilidad como consecuencia de una conducta? Estamos hablando un poco como abogados. O sea, ¿qué requisitos tiene el paciente para echarme la culpa por algo que yo he hecho?
Me pueden echar la culpa por hacer o por no hacer. Acción u omisión. Incumplimiento de los médicos, de deberes médicos. Consentimiento informado es consentimiento, que es lo que yo les tengo que explicar, como le dije, en forma llana y sencilla y en un léxico entendible. Mucha gente, estamos en el Perú, pero hay gente que bueno, solamente habla quechua o aymara. Nos tenemos que hacer entender en ese idioma y tenemos que buscar al interlocutor para que el paciente pueda tener conocimiento de todos los detalles. No podemos salir limpiamente de hablar y cosas de la historia clínica, cosas de pacientes. Hay que respetar el secreto profesional. No lo podemos divulgar. Tenemos que tener respeto por la confianza del paciente. Tenemos que tener los conocimientos y los medios para ejecutar el acto médico en las mejores condiciones. El resultado dañoso. Por favor, el resultado dañoso es la consecuencia de todo lo anterior, pero la denuncia del daño debe ser cierta. No puede basarse en supuestos o en inventos. Debe haber un nexo causal entre ambos. Considerar la enfermedad, pero también los hechos que son inevitables de la enfermedad y los evitables. Tenemos que ser muy conscientes de eso e informar al paciente y a la familia de los riesgos para tener bases de que yo le informé. No podemos engañar al paciente, no se preocupe señora. Si hay un riesgo tenemos que decirlo y que quede registrado. Hemos hablado varias veces de la Lex Artis en la tarde. En medicina, Lex Artis está constituida por las reglas técnicas que se establecen siguiendo los estándares aceptados por la comunidad científica y a las que nosotros los profesionales nos vamos a acercar teniendo en cuenta las condiciones y circunstancias en que haya de desempeñarla y la situación del paciente en cada caso. Acuérdense, hay pacientes, no hay enfermedades. Cada enfermedad, cada patología, cada evento se desarrolla diferente en cada cuerpo, en cada paciente. Por eso que no podemos generalizar y tenemos que individualizar. La medicina no es una medicina de masas, la medicina es una medicina de personas, de seres humanos, con diferentes variantes en cada uno de ellos. La Lex Artis la establece la profesión médica y la fijan las resoluciones, bueno, puede ser judiciales, que obliga, o normas que obliga a cada médico en su quehacer, tanto profesional y legal. Si uno no lo cumple, puede estar dando el origen al inicio de que nos dañe la responsabilidad por no cumplirlo. Y eso de la exigencia de responsabilidad no es reciente, se ha incrementado, ha aumentado, pero siempre ha habido reclamos y demandas, que no eran tan agresivas, que no eran tan numerosos, que no eran tan detallistas, sí es verdad, pero hoy en día a más médicos hay más denuncias. La semana pasada vimos como 3 días nos llenaron de una profesional que usaba un medicamento que ya no estaba indicado, que en todo caso estaba proscrito en ciertos lugares. Los elementos y propiedades de la Lex Artis es la regla o omisión de conducta. Tiene como objetivo la corrección o mantener el resultado de dicha conducta. Tiene principios o normas que se proyectan al exterior a través de una técnica. Debemos estar cumpliendo lo establecido, debemos ejecutar la técnica como nos enseñaron los maestros, como dicen los libros, o sus variantes pero sustentadas. Identifica el objeto sobre el que recae, en qué tipo de intervención, en los medios, el estado, la dificultad. Sobre
se basa en la condición de cada acto médico, individualiza respecto a peculiaridades de cada actor. Entonces, es concreto, el acto médico es sobre lo que actúa, el lex artis, no es sobre el total. El consentimiento informado no es una formalidad que se llena por llenar y porque tiene que ser la historia clínica, no. Es un derecho esencial del paciente. El paciente tiene derecho de estar informado, tiene el derecho de que le hayan comunicado de forma clara y precisa y entendible lo que le van a hacer. Hay que respetar al paciente. Si es un derecho del paciente, se convierte en una obligación ética y legal del médico. El compromiso que debe ser ejecutado. Si por ser un presupuesto del ex artis, su ausencia, el no ejecución de consentimiento informado, cuestiona la legitimidad del trato médico. ¿Cómo van a hacer a mí algo que yo no he autorizado, que no tomó conocimiento? El acto clínico del deber de informar que no puede ser sustituido por acto administrativo. No es acto administrativo, señores, es una parte asistencial, el conocimiento, de poner el conocimiento al paciente de lo que se le va a hacer. En un momento se lo podemos dar al de seguridad, al contador. El consentimiento informado es un acto íntegramente del personal de salud y que debe ser hecho por el responsable del acto. El incumplimiento, esto puede generar responsabilidad médica en ausencia de cualquier otro reproche a la actuación del médico. Puedes haber hecho todo bien, pero no tienes información, no le has informado a tu paciente, ya perdiste, en castellano. ¿Qué características? Titular del derecho a consentir, el paciente. El paciente tiene el derecho personal sobre involucrar la decisión sobre su vida y su cuerpo. Si no lo puede hacer, el paciente no está en condiciones de otorgarlo, está el familiar más cercano para poderlo autorizar. Pero no se puede perder el ejercicio de su obligación de comunicar el derecho a consentir del paciente. Por favor. ¿Qué otra? La oportunidad. Yo no le voy a pedir su autorización cuando yo le hice el procedimiento. Es previa al acto médico. Antes que lo realice, yo debo haber pedido el consentimiento informado, la autorización, le debo haber puesto explicado. Previo al acto médico, a lo largo de todo el proceso, y el paciente tiene derecho a revocarlo. Se puede decir en último momento, en misma sala de operaciones, ya vamos a empezar la operación, no quiero que me operen, no doy la autorización, y hay que respetarla. Lógicamente que hay casos que atenta el paciente contra su salud y su vida, y para esos casos ya tendríamos que llamar al fiscal cuando no quiere dar el consentimiento. A pesar que nosotros lo hemos explicado en forma clara y transparente, entonces en esos casos ya tendríamos que llamar a la fiscalía para que constate que el paciente se niega a una intervención que es para recuperar su estado de salud o salvarle la vida. Lo que decía, la información tiene que ser razonable, informa y lenguaje inteligible, que lo pueda entender, que le tiene lo que está escuchando y lo pueda metabolizar para entenderlo y entender qué es lo que le va a pasar, si autoriza o no. Y el médico también tiene la obligación de darle alternativas terapéuticas y los riesgos y beneficios de cada una de estas. El médico tiene que ser transparente en todos sus actos y más si tiene que informar lo que tiene que hacer o lo que va a hacer o lo que requiere hacer por el bien del paciente. ¿En qué forma? Acto clínico, componente de la ley artis, no es un papel administrativo, es un papel de acto médico y tiene que estar registrado en la historia clínica. La historia clínica
Según Tirado del Río, es el reflejo de todas las actuaciones médico-asistenciales con el paciente, de toda la relación profesional asistencial-paciente y de todos los conocimientos, medios y actuaciones médicas que se ponen a su disposición. Todo tiene que estar escrito en la historia clínica. Oye, que la historia clínica electrónica no me permite, sí permite. Si no, hablen con el departamento de sistemas para que la adecue. La historia clínica refleja el acto médico y cumplimiento de deberes del médico, la parte asistencial, el hecho de informar, sus actos deben estar registrados. Como medio de comunicación, ayuda a la memoria para el médico, es una ayuda a memoria, uno revisa, como digo, en días anteriores y planifica cómo debe ejecutarse la atención del paciente en el siguiente paso de tiempo. También queda registrada las personas que intervienen en asistencia. Queda registrado la enfermera, el interno, el asistente y el residente también. A la evaluación por las interconsultas queda registrado. Los exámenes auxiliares también figuran. Entonces, es un medio de comunicación y también un medio recordatorio para el médico, que le permiten cumplir con sus deberes. El secreto médico, por la historia clínica, se comienza a ser compartido entre el médico tratante y todos los que tienen acceso a la información. Y también es derivado porque el personal no técnico, que no tiene nada que ver, por ejemplo, comienzan a tener acceso a la información porque es confidencial y tiene la obligación de dejarlo entre las cuatro paredes. La historia clínica tiene que tener un registro adecuado, que lo cual forma parte del acto médico, tiene que ser correlativo, sucesivo, con letra legible, y esto se valora de acuerdo a la calidad y cantidad de información. Entre los requisitos, según la norma de historia clínica, tiene que estar completa, ordenada, veraz e inteligible. Tiene que poderse leer. Y no solamente leer los gráficos médicos, entre médicos, sino para cualquier persona. Si usted ve la parte escrita por el registro del personal médico con enfermería, el 99% lo leemos claro y transparente y de forma rápida. Cuando en la parte médica muchas veces tenemos que descifrar lo que dice. Acá vamos a entrar en aspectos jurídicos de interés de la historia clínica. ¿Propiedad de quién? Es del paciente. Pero el médico la escribió, sí, pero el protocolo es mi historia clínica. ¿Quién tiene que dar acceso? El hospital. La confidencialidad no puede salir, ni puede ser divulgada, ni publicada. ¿Quién la conserva y custodia? El hospital responsable de la conservación y custodia de la historia clínica. Y es un médico de eficacia probatoria. O sea, es mi historia clínica, yo tengo derecho a ella, sí, pero no tengo derecho a llevármela. Tiene que quedarse en custodia en el hospital. Que puedo tener el derecho de pedir una copia, tengo todo el derecho, pago los montos correspondientes y el hospital me debe dar una copia de mi historia clínica. Y si yo quiero que sea fedateada, me la deben dar fedateada. Y ahí están las pruebas. Si el médico dice, yo pedí un hemograma y salió que no había infección, debe estar, no encontré leucocitosis, ese hemograma que hago mención debe estar registrado en la historia clínica. No es que yo lo vi y ahí no pasó nada. Es una cuestión jurídica de gran complejidad técnica y su prevención ante todo para prestar debida atención a sus aspectos estrictamente médicos vinculados entre sí. Muchas gracias, señores. Disculpen la interferencia. Son por motivos involuntarios. Uno pone los medios, pero lamentablemente estos no cumplen y hay problemas para llegar
al producto final. No sé si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto, por favor. Si no hubiera, les agradezco el tiempo. Espero que les sea de utilidad y que los puedan aplicar en la vida diaria. Muchísimas gracias, doctor Marcial. En caso no haya ninguna pregunta, yo creo que podemos culminar con la sesión. Muchas gracias a todos. Estaré pasando Gracias, la profesor. exposición. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor. Gracias, profesor. Gracias a Gracias. ustedes. Buenas noches con todos. Muchas gracias a ustedes. Suerte. Les envío la Muchas exposición de acuerdo a la Gracias, coordinadora, le doctor. estoy pasando las diapositivas. Muchas gracias, cuídense. Muchísimas gracias, doctor. Y de igual forma, muchas gracias a los asistentes. Para su asistencia, por favor, pongan su nombre completo en el chat. De igual forma, nosotros tenemos el registro de la sala de Zoom.